Vamos a ver qué es esto del fasor. Entonces vamos a dibujar un vector. Lo voy a dibujar en la posición 0. Y ese va a ser un vector que se va a ir moviendo. Bueno, vamos a suponer de que yo puedo dibujar un vector en esta posición. Y este es un círculo que tiene un radio del círculo, que puede ser el valor máximo. Este radio del círculo igual al valor máximo y al valor máximo que puse arriba en el ejemplo, 10. 10 seno de omega t. Y lo que voy a hacer es de que este vector que representa acá, que está en un par de ejes, estos ejes que están acá están representando el plano complejo, donde acá tengo los imaginarios positivos, acá tengo los imaginarios negativos, y acá voy a tener los reales positivos, y acá tengo los reales negativos. O sea, tengo un vector que está pasando de esta posición inicial que tengo acá va girando en el sentido contrario a las agujas del reloj. En este sentido gira permanentemente. ¿Y cómo va girando? En sentido contrario a las agujas del reloj, con una velocidad angular, omega, que es 2pi por la frecuencia. O sea que puede estar partiendo de este punto y en un segundo retornar de nuevo a este punto. O puede estar partiendo de este punto o en un tiempo de un segundo o más. Ahora, lo que nosotros vamos a ver es cómo este vector está representando a la función seno. Para eso voy a trazar otro par de ejes. Donde esto va a representar el ángulo de fase y esto me va a representar los valores instantáneos. Entonces yo voy a tener los dos límites de donde se va a ir marcando la función seno. Acá voy a tener el valor máximo superior, máximo positivo. Y abajo vamos a tener el valor máximo negativo.
Muy bien. Habíamos dicho que el radio era igual al valor máximo. Acá tengo los dos valores máximos, positivos, negativos. Y acá voy a tener, por ejemplo, al vector lo voy a analizar cuando está en la posición 1, que es el primer vector que hice cuando estaba en 0 grados. A partir de esa posición inicial, lo que está haciendo es definiendo el ángulo de fase. Y este vector se va a ir moviendo, va a ir girando sobre el círculo, manteniendo la distancia equivalente a la del radio, con esa velocidad angular, y se va a ir moviendo en este sentido, ¿sí? Y a medida que se va a ir moviendo en este sentido, vamos a ver qué es lo que pasa. Por ejemplo, si lo detengo acá, en ese punto, que lo voy a llamar punto 2, si yo hago la proyección del punto 2 sobre el eje de los imaginarios, el vector de la proyección sobre el eje imaginario de los positivos va a tener este valor. Este valor que ahí está conformando un cierto ángulo con respecto a la posición 0. Vamos a suponer de que este ángulo vale 45 grados y que esta es la posición de 0 grados, y cuando me voy moviendo en este sentido, los ángulos los tomo como positivos. Por lo tanto, si yo veo el vector cuando estaba en la posición 1, que la posición 1 es esta de acá, el ángulo es 0 grados, y si yo veo este vector qué proyección tiene sobre el eje imaginario, la proyección sobre el eje imaginario es 0. Proyección sobre el eje imaginario 0. Bien, vamos a poner acá, y acá tengo los 45 grados, y vamos a poner acá que tengo pi sobre 2, los 90 grados. Como este vector partió de 0 y llegó al punto 2, y yo me pongo a analizar la proyección que está en verde sobre el eje imaginario, veo que cuando llega a 45 grados tiene un valor. Vamos a esperar. Entonces, en 45 grados va a estar la proyección del punto 2, la proyección sobre el eje imaginario va a tener esta ubicación, justo 45 grados. Cuando había partido de 0, estaba en 0, en 45 grados tiene esta amplitud, y si este mismo vector que está acá,
sigue girando con esta velocidad angular y llega a este punto que está acá 3, vamos a ver que la proyección de ese vector sobre el eje imaginario es el largo del vector. La trasladamos y vemos que es el valor máximo. Por lo tanto, si yo integro todos los puntos intermedios entre 0 grados y 90 grados, voy a tener un aumento de la proyección de este vector sobre el eje Y de los imaginarios, el eje J. Y esa proyección me va a quedar esto, hasta obtener acá el valor máximo. Si repito el procedimiento de este vector yendo de la posición 3 a la posición 4, pasando por todos estos puntos intermedios y midiéndolos, voy a obtener de que cuando llegue el vector a la posición 4, cuando llegue acá abajo, en 180 grados, que aquí estaría en el valor de pi 180 grados, de nuevo va a tener un valor de la proyección sobre el eje imaginario de 0. Bueno, y así construyo la función seno. Bueno, lo más que pueda, sí. Esto sería la función seno, donde no se olviden que esta área que está acá es exactamente igual al área que tengo acá abajo de la función trigonométrica. ¿Cómo se calcula esta área? Ustedes lo saben. ¿Cómo se calcula el área 1? El cálculo del área 1 es la integral entre 0 y pi de la función 10 por el seno de omega t más 20. No lo vamos a hacer, pero les quiero mostrar cómo se hace el cálculo del área. Y del área negativa, exactamente lo mismo, que va a ser esta que está acá abajo. Entonces, acá tenemos la función seno, que era 10 seno de omega t más 20, que es construida por un vector que está girando a una velocidad angular que es igual, acá abajo la puse, 2pi por f. Por lo tanto, esta frecuencia, la frecuencia con la que gira, la podría decir que es como la unidad de tiempo el segundo. Entonces, con qué frecuencia este vector pasó durante un segundo por este punto, por 0 grados. Entonces, vamos a suponer que este vector partió de acá y en un segundo dio toda una vuelta, con esa velocidad angular,
y llegó nuevamente a la posición 1. O sea que partió de la posición 1 en 0 grados, acá estuvo en la posición 2 a 45, posición 3 del vector, porque la función seno, ¿qué me va a estar describiendo? Me está describiendo la proyección de este vector en el plano complejo. Y así sucesivamente. Acá el punto 4, tenemos el punto 4, el punto 4 estaría acá, y acá abajo podría poner yo punto 5, cuando la proyección del vector va a ser coincidente cuando llegue acá este vector. Y la proyección del vector sobre el eje imaginario va a ser su valor máximo. O sea que acá abajo estaríamos con el punto 5 para que después cuando llegue a 1 de nuevo a los 360 grados se haga 0. Acá tengo 2. Entonces, si este vector giró en el tiempo de un segundo una vuelta completa, o sea que tardó de acá a acá, tardó un tiempo de un segundo en dar toda una vuelta completa, de ir de 1 y llegar, vamos a marcarlo como 6, este punto. 1 es lo mismo que 6, pero describió toda la circunferencia, los 360 grados, o sea que el punto 6 está acá. Hizo los 360 grados. Bueno, entonces dio una vuelta en un segundo. Y en un segundo vemos que apareció un período. Si el vector vamos a llamarlo vector V. Si el vector V gira en un círculo de radio igual a su módulo, igual valor máximo, Si el vector gira con una velocidad angular omega indicado en la figura, punto. La proyección de dicho vector sobre el eje imaginario describe a la función seno.
la posición del vector angular del vector define el ángulo de fase de la función seno. Define el ángulo, la posición angular del vector define el ángulo de fase de la función seno. Como nosotros vemos acá, el ángulo de fase estaba en 0 grados, arrancó de 0. El ángulo de fase de este vector, donde yo empecé el análisis, fue acá. Entonces, nosotros lo que tenemos acá es representando a la función seno con un vector que gira en el plano complejo. O sea que lo que hicimos ahora fue relacionar la función seno que tenemos acá con los números complejos y con el vector. ¿Y por qué lo represento con un vector? Muy bien, si vamos acá, el vector está girando y se acuerdan que en los diagramas fasoriales yo les pedía que pongan el sentido de giro de los vectores y la velocidad angular. Bueno, aquí tenemos la explicación del por qué. Yo en los diagramas fasoriales tengo que poner la velocidad angular y tengo que poner también el sentido de giro. Esto quiere decir que con lo que yo anoté acá, de lo dicho, anteriormente, se deduce que una expresión como la del ejemplo, una expresión como la del ejemplo, o sea, VDT igual 10 seno de omega t más 20 grados, se puede escribir como la expresión de un vector que gira en el plano complejo con velocidad angular omega igual a la omega de la función tensión. Cero. O sea que esta. Entonces, el vector se puede escribir
Bueno, esperen si me esperan un momento. Bueno, el vector se anota, miren qué fácil. Este vector, vean ustedes cómo la anota. Valor máximo y anoto el ángulo de fase. Y es muy fácil. Bueno, ahí vimos nosotros de dónde viene que escribimos, no trabajamos con funciones seno, porque miren acá, en el ejercicio, bueno, que está muy arriba, me están pidiendo que calcule corriente. Volviendo al ejercicio, que era una resistencia de 10 ohms y conectado a un generador, y el dato que nos daban era que la tensión instantánea era el valor máximo seno de omega t más 20 grados. Y lo que me piden calcular es la corriente. Por lo tanto, yo lo que voy a hacer, ahora que sé cómo convertir esto en un vector, lo voy a escribir como 10 ángulo 20. Después vamos a ver que en realidad es un poquito más chico este valor, pero después vamos a ver por qué. Pero la construcción del vector es siempre lo mismo, ¿no? Porque yo, si vuelvo a la función trigonométrica y si yo les digo que esta área y esta área son iguales y esta área es positiva y esta área es negativa y yo quiero sacar el promedio de esa señal, me da 0. Pero eso lo vemos después. Después lo vemos después. Por ahora, yo me quedo que el vector, teniendo esta función, yo lo puedo escribir de esta manera y entonces puedo hacer el cálculo. El cálculo sería de la corriente, que también va a ser un vector, va a ser 10 ángulo 20 grados dividido, o sea, va a ser tensión sobre corriente, ¿no es cierto? Va a ser el vector de tensión, perdón, sobre resistencia, que en este caso la resistencia, ¿qué es? ¿Cómo escribiría esta impedancia? ¿Quién me dice? ¿Cómo escribiría una impedancia que es una resistencia pura en forma polar o en forma rectangular? ¿Qué habíamos visto de si yo represento la impedancia? ¿Y dónde represento la impedancia? Siempre en el plano complejo lo represento. Acá tengo los reales positivos. Y acá tengo los imaginarios positivos, los dos ejes. Y esta vale 10 ohms, por lo tanto el ángulo 0. Si esto lo tengo que escribir en forma rectangular, sería 10 más J0, que es lo mismo que poner 10 ángulo 0. Y ese va a ser el cálculo de la corriente que voy a hacer. Sobre 10 ángulo 0 grados,
¿Y qué habíamos dicho? Que hacíamos 10 sobre 10 y después hacíamos el ángulo del numerador menos el ángulo del denominador y acá tengo amper. Y hacíamos la representación vectorial. La representación vectorial que hacíamos era plano complejo, de nuevo, reales positivos, y la tensión valía ángulo 20 y la corriente vale ángulo 20. Y la corriente viene ángulo 20. Habíamos dicho circuito donde la tensión y la corriente están en fase. Bueno, y acá vean que yo pude resolver el ejercicio que me daban esta función trigonométrica de la tensión y lo resolví haciendo la transformación. Y de la misma manera, si yo tengo que la corriente I es 1 ángulo 20, entonces puedo escribir que la corriente en valores instantáneos va a ser el valor máximo y por el seno de omega por t más 20 grados. Y acá tengo escrito, si quiero, cómo va a ser la expresión trigonométrica. Bueno, recapitulando, yo puedo representar una función la función seno que tengo acá con un vector, que es lo que marqué acá, colocando este valor acá delante del vector y agregándole directamente el ángulo de fase con su signo acá. Y ya lo tengo representado. O sea que estamos en condiciones de resolver este ejercicio de las dos maneras ahora. De representar la tensión y la corriente como función seno, y ustedes miren de que el ángulo de fase de la tensión y el ángulo de fase de la corriente son los mismos. Bueno, hoy terminamos acá.